revistas todos los apóstoles de Jesús y se va a dar cuenta de que de su juventud, lamentablemente su mundo cambia desde ese accidente. Cambia totalmente. Tiene que estar prácticamente amarrada a una silla de ruedas. A una silla de ruedas. Cualquiera puede caer, atravesar por estados de depresión y cualquiera puede tomar la decisión de morirse para no verse en esa situación. Ahora, cuando podemos ver la vida de ella, me hubiera encantado poder traer un video de ella, pero bueno, será en otra oportunidad, de cómo Dios obra en la vida de esta joven y realmente Dios le permite ver en su debilidad cómo Dios transforma su debilidad y la convierte en una fortaleza para llevar respuesta y alivio a millones de personas alrededor del mundo. ¿Por qué digo esto?
porque la organización que ella crea, ¿verdad?, con su esposo, es una organización que ha puesto sillas de ruedas, no solamente en nuestro país, sino que ha puesto sillas de ruedas en todo el mundo, especialmente para personas diplégicas, cuadriplégicas, ¿verdad? Personas que se han visto limitadas para poder caminar, pero que han sido bendecidos a través de todo el trabajo y el esfuerzo que realmente ella ha hecho a lo largo de su vida. Ella compartía con nosotros ahí. No ha sido fácil, ustedes no saben realmente lo que yo tengo que atravesar como para poder levantarme cada día. No saben, ¿verdad?, los dolores que yo todavía sufro, no, o sea, pero cada día lo hago, ¿verdad?, en la manera de cómo Dios me permite usar esta situación. O sea, es una historia muy inspiradora la de Johnny, ¿verdad? Si tienen la oportunidad de buscar información acerca de ella, les animo para que busquen, ¿verdad?, de lo que realmente ella ha hecho. Y ella solamente es una luz en este mundo. Hay cantidad de personas de que a pesar de sus dificultades, a pesar de sus situaciones, realmente han buscado la manera de cómo Dios pueda utilizar lo que aparentemente puede ser una desventaja, lo que aparentemente puede ser una debilidad, lo que aparentemente pueda ser, podríamos decir nosotros, algo negativo en la vida de una persona, de cómo Dios puede transformar esa situación y convertirla en una herramienta, en un instrumento y en una forma de cómo pueden bendecir a otros. Por eso, cuando su mundo se ve estremecido, busca la manera de que Dios pueda usarlo para su bien. Compartía el hermano Joel Osteen, ¿verdad? Joel Osteen de Lakewood Shore, él compartió una anécdota acerca de su mamá. Y ella resulta de que va al médico a su examen anual y resulta de que el médico la detiene un poco más de tiempo y le pide que le va a hacer más exámenes porque hay algo que él sospecha que puede ser una situación, ¿verdad?, que debe revisar con más detenimiento. Hace las pruebas, hace los exámenes, solo para encontrar que realmente ella tenía ahí cáncer. Tenía cáncer. O sea, eso es un impacto para la familia, es un impacto para ella, ¿verdad? Y él compartía, después de eso, después de atravesar por ese proceso y esa situación, de cómo su madre, a pesar de que fue una noticia bastante difícil para ella comenzó a buscar del Señor, a asistir más frecuentemente al culto de oración, pero estando en un culto de oración, Dios la movió especialmente después de escuchar las peticiones de oración de toda la gente que estaba yendo a la iglesia. Personas en problemas, personas en necesidad, personas enfermas, en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Esos motivos de oración que a veces se levantan en los servicios de oración. Y entonces ella decidió hacer algo en ese culto de oración. No decidió en ser una víctima de las circunstancias, sino que decidió poder hacer algo para aquellos que realmente se sentían víctimas de esa situación. Y entonces, cuando escuchaba de que había una persona que estaba enferma y con cáncer, ella se acercaba y oraba por esa persona. O estaba pasando una persona por un momento difícil, una perturbación mental o emocional, ella se acercaba y oraba por esa persona. De tal manera de que ella fue levantando una red de personas que se unieron a ese mismo objetivo de poder ir orando por las personas en necesidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Orar por ellos, sencillamente orar por ellos. Cualquiera pudo haber dicho, ¿y por qué no oran por mí? ¿Verdad? Si yo estoy en este proceso. Pero no, decidió cambiar la actitud de cómo poder ver las situaciones. Hay personas que se dan cuenta de algo y se echan a morir. Es lo que hacen, se desaniman, se desesperan, se angustian, se afligen. Pero ¿por qué no darle vuelta a esa situación y comenzar a trabajar dentro del plan y el propósito de Dios y de cómo Dios puede utilizar eso para poder llevar bendición, ¿verdad?, a otros? Interesante, en los últimos días de la vida del pastor Manuel Pong, resulta de que él en una crisis que tuvo que ser internado internado en el Seguro Social. Bueno, allá estuvieron dializándolo y allá, pues, cuando salía de la diálisis,
lo tenían ahí en las habitaciones para hombres. Y él estaba ahí en una sala juntamente con otros hombres, ¿verdad? La sala. Resulta de que estando él ahí, conoce a un joven, más joven que él, ¿verdad? Un joven, que comienzan a platicar y llegan al tema de la quinta iglesia. Y resulta de que el joven le dice, no, si yo de niño iba a la quinta iglesia. Ah, ¿de verdad? ¿Ibas a la iglesia? Sí, pues yo ahí estoy sirviendo, estoy en el servicio, en el ministerio de evangelismo, esto y lo otro. Los dos están hospitalizados, los dos están ahí. Nada más que don Manuel por el tema de diálisis y Roberto, ahí se llamaba el joven, Roberto estaba por una situación de que él no sabía, los médicos sí sabían, pero tenía cáncer en el estómago, ¿verdad? Y entonces él estaba esperando una cirugía. Resulta de que lo sometieron a la cirugía, pero en la cirugía realmente solo lo abrieron e inmediatamente lo volvieron a cerrar. ¿Por qué? Porque ya la situación estaba demasiado avanzada, ¿verdad? Y entonces él salió de allá y enojado porque los médicos no lo habían operado y todo esto y lo otro, hasta que los médicos le dijeron cuál era su realidad. Eso devastó mental, emocional y anímicamente la vida de ese joven. Pero mire cómo son las cosas. No fue casualidad que don Manuel estuviera ahí, sino que fue una oportunidad que Dios utilizó en la debilidad de Manuel. Dios utilizó ese tiempo y ese momento para que don Manuel acompañara y apoyara a este joven en esta situación devastadora para él, ¿verdad? Devastadora para él en ese proceso, y estuvo el tiempo necesario ahí para animarlo, para consolarlo, para apoyarlo, para acercarlo a Dios, para poder orar con él, para darle palabra. O sea, los dos estaban hospitalizados, pero Dios utilizó esa situación para que Dios pudiera consolar y confortar el corazón de ese joven hasta que murió. ¿Fue casualidad? No, no fue casualidad. Sino que sencillamente, muchas veces cuando nuestra vida se ve estremecida, ¿por qué nosotros sencillamente no permitimos o no buscamos la manera en cómo Dios pueda usar esta situación para nosotros? Para usarla para el bien nuestro o para el bien de otras personas. Porque realmente en la medida en que nosotros podemos ser útiles para otros, en la medida que podemos bendecir a otros, automáticamente nosotros somos bendecidos. En Jeremías 29:11, el profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel, porque yo tengo planes acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, ¿verdad? Tengo planes acerca de vosotros. Jeremías, que está anunciando el juicio, ese juicio que va a traer devastación a Jerusalén y va a traer deportación, Dios dice, miren, tengo planes para ustedes. No sientan realmente del juicio que ha venido esta profecía que va a anunciar la destrucción y la deportación del pueblo de Judá a Babilonia. Dios tiene planes. Así es que no debemos nosotros perder esa perspectiva de que estamos en las manos de Dios y de que estamos en el control de Dios una vez que hemos decidido confiarle nuestra vida al Señor. Amén. Por eso dice, José se lo dijo a sus hermanos. Cuando su padre murió, cuando Jacob murió, los hermanos de José, sabiendo de que José ahora era el primer ministro, bueno, el segundo al mando en Egipto, que lo habían puesto como secretario del tesoro, el secretario, perdón, de Agricultura y de Negocios, sus hermanos creyeron que José se iba a vengar matándolos a ellos, ¿verdad? Pero José les dice allá en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal a mí, ustedes pensaron en hacerme mal, porque ¿qué hicieron los hermanos? Los hermanos en primer lugar lo quisieron matar tirándolo a una cisterna, que se ahogara en una cisterna, pero como estaba seca no pudieron hacerlo eso. Lo sacaron ahí y luego lo vendieron como esclavo a una caravana de esclavistas que iban ruta hacia Egipto. Estando en Egipto, allá lo pusieron en el mercado de esclavos, Potifar lo compró, Potifar, ¿verdad?, lo llevó a su casa, la esposa de Potifar se enamora de José, ella lo acusa falsamente porque José no le hace caso a ella y entonces termina José en la prisión de alta seguridad
de los presos reales que estaban ahí, y José permanece como 3 años preso, acusado falsamente por una mentira de una mujer, ¿verdad? Que se sintió rechazada. Y ahí estamos hablando de que la vida de José es una trayectoria de situaciones, de una sucesión de hechos negativos por aproximadamente unos 17 años, ¿verdad? En su vida. Así, una tras otra, intento de asesinato, vendido como esclavo, esclavizado, acusado falsamente, ¿verdad? Y termina en la prisión. Ahora, vivir una, perdón, vivir una vida así, ¿quién la quiere? Imagínense, ¿verdad? Pero después de todo eso, Dios comienza a restaurar y a levantar a José, lo sacó de la prisión y lo puso al lado de Faraón. Faraón le pone el anillo real en su mano y le da la autoridad para que solo después de él, ¿verdad?, alguien puede tomar las decisiones reales. José. Sus hermanos llegan ahí y se dan cuenta de que José es un hombre poderoso en Egipto. Cuando el papá de José muere, sus hermanos entonces caen de rodillas, rogándole que no los matara, que no acabara con ellos, que no se vengara. Pero José les dice algo muy interesante. En Génesis 50:20, ahí lo pueden leer ustedes después. Y José les dijo, ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes pensaron en hacerme mal. Pero Dios lo cambió para bien. Estoy parafraseando. Pero Dios lo cambió para bien. Porque Él quería que salvase a mucho pueblo, a mucha gente. Dios utilizó a José para salvar a la pequeña nación de Israel, porque, ¿verdad?, era pequeña en ese momento, porque conforme a la promesa creo que fueron alrededor de 38 personas las que entraron a Egipto cuando José estaba ahí. Ahí creció el pueblo de Israel. Eran pocos. Pero José dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Se cumple también lo que dice Pablo en Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito de los que son llamados. Hay situaciones que usted probablemente no las entiende hoy. Hay situaciones que probablemente no las entenderá por mucho tiempo. Pero llegará un momento en el cual Dios le va a permitir mirar hacia atrás y de repente usted va a decir, realmente, Dios lo encaminó todo para su bien. Así es que no dude de lo que Dios le ha prometido. No dude realmente de los planes de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice de que la voluntad del Señor siempre será buena, agradable y perfecta. Lo que Dios tiene para usted siempre será bueno, agradable y perfecto. Amén. Entonces, busque la manera de cómo Dios pueda usar esto. Señor, yo no entiendo esta situación, esta injusticia, este dolor, este tropiezo, esta caída, pero por favor, ayúdame para que realmente puedas convertirlo en algo que realmente pueda traer bien. Alguien dijo en una oportunidad, creo que fue el pastor Rick Warren, que dijo de que Dios es especialista en reciclar nuestros fracasos y de que aún nuestras lágrimas Dios no las echa de balde, Dios las recicla y las transforma de acuerdo a lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan para bien y esto es conforme al propósito, ¿verdad?, de los que son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Eso dice Romanos 8:28. Ahora, tenemos que entender de que muchas veces Dios va a sacudir nuestras vidas. Nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces Él va a sacudir nuestras vidas porque muchas veces nosotros estamos en una zona de confort de la cual no queremos movernos. O porque estamos nosotros persistentemente atados a hábitos, a actitudes, a pensamientos y a prácticas que realmente no están trayendo ni honra ni gloria al Señor. ¿Escuchó bien eso? Sí, porque muchas veces estamos atados a las heridas del pasado, ¿verdad?, a los hábitos que traemos del pasado, a actitudes y pensamientos del pasado. Estamos atados a ese tipo de cosas y la mejor manera que Dios puede utilizar para poder estremecer nuestro mundo realmente
es trayendo una situación particular que nos sacude. Hay herramientas que Dios utiliza para poder cambiar nuestras vidas. La primera es el Espíritu Santo, amén. La segunda es la palabra de Dios, amén. Sí. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, Dios va a utilizar personas también para ayudarnos a poder reflexionar y cambiar. Recuerdo yo que cuando yo tenía así como aproximadamente unas 70 o 80 libras de más, ¿verdad? Sí, las tuve, ¿verdad? 70, 80 libras de más. Me acuerdo que un día estábamos en un campamento de pastores ahí en Bagope y había un pastor, no era muy amigo mío, pero ya él había pasado por una crisis de salud. Ya él prácticamente había perdido un riñón y el segundo riñón ya lo tenía dañado también. Ya, o sea, era una situación bien delicada la de él. Y me llamó aparte y me dijo, quiero hablar con usted, Marlon, me dijo. Ok, se sentó ahí. Comenzó a hablar conmigo, me compartió un poco de la historia de cómo él, por todos los desórdenes alimenticios que él tuvo, cómo él perdió su primer riñón y cómo realmente tenía comprometido el segundo riñón, que la única manera de poder revertir eso era con trasplante de riñón, porque lo que venía inevitablemente era el hecho de que lo que le quedaba era la diálisis, pero la diálisis prácticamente solamente es un paliativo para prolongar un poco más la existencia. Tarde o temprano las personas que se dializan van a morir. O sea, van a morir. Unos más antes y otros más después. Pero eso es lo que pasa, es la realidad. Pero él me llamó aparte y me dijo, mire, yo quiero compartirle y quiero hablarle con el corazón y quiero hablarle desde mi experiencia, ¿verdad? Y sí quisiera decirle algo. Y es el hecho de que usted está muy pesado, me dijo. No me dijo está gordo, ¿verdad? Porque me hubiera enojado, me hubiera levantado ahí, ¿verdad? Sí, es que a veces los gordos somos como los borrachos, ¿verdad? A los gordos no nos gusta que nos diga que estamos gordos. Y a los borrachos no les gusta que les diga borrachos, ¿verdad? Tenemos orgullo, ¿verdad? Pero usted está muy pesado, me dijo. Y usted es un hombre joven, ¿verdad? Recuerdo que solo teníamos a Dani nosotros, ¿verdad? Estaba pequeño Dani, me dijo usted. Es un joven, hace poco se casó, tienen un niño. Y usted debe pensar más allá, ¿verdad? Debe cuidarse, debe buscar la manera realmente de cómo mejorar su salud, ¿verdad? Y sabe que yo estaba diciendo en mi mente, ¿y qué le importa a este en mi vida? En mi mente, ¿verdad? No se lo dije. ¿Y qué le importa a él mi vida? ¿Y por qué me está hablando esto? Bah, yo voy a decidir lo que yo me quiera comer, ¿verdad? Y punto. Para el orgullo del gordo, ¿verdad? Sí. Pero fíjese que me sacudió, me hizo reflexionar. Las palabras de él y también la salud me ayudaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos mis niveles andaban sumamente altos. Todos mis niveles andaban sumamente altos y a raíz de esa situación, las palabras de él y las palabras del médico prácticamente me obligaron voluntariamente a tener que ir paulatinamente haciendo ajustes en mi vida. Ajustes. No son fáciles, hermanos, así que no es fácil después de estarse comiendo 4 o 5 baleadas a que solo le den una tortilla ahí con requesón. ¿Qué, verdad? Después de cenarse un pollo chuco, una chuleta, ¿verdad? Como con 20 guineos partidos ahí, ¿verdad? Más un lomo de cerdo que le ponen ahí, ¿verdad? No es fácil. Pero déjeme decirle, Dios va a utilizar al Espíritu Santo. Dios va a utilizar la palabra. Dios va a utilizar personas que se le van a acercar, le van a estorbar, no le va a gustar, pero le van a decir una realidad, aunque no le guste, pero Dios va a poner eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando, ¿qué es? Que realmente usted pueda tomar las decisiones, hacer los ajustes para que pueda usted mejorar sus condiciones de vida, tanto físicas, tanto emocionales, espirituales, relacionales, para que usted haga esas decisiones. El asunto es que nosotros no queremos escuchar la voz del Espíritu, no queremos leer la palabra del Señor y cerramos nuestros oídos a las personas que realmente están tratando de compartir con nosotros, ¿verdad? Un consejo, una palabra, una exhortación que nos invite realmente a poder producir un cambio de vida. Y entonces se cumple entonces la cuarta herramienta más eficaz que Dios tiene. ¿Y cuál es esa herramienta? No digo más eficaz, pero es una herramienta eficaz. Mi abuela lo decía,
¿El tonto a señas? ¿Y qué? El burro a leñas, ¿verdad? Sí, el burro a leñas. Es que realmente el que es burro solo entiende de una manera. ¿Cómo entiende? Sí, a base de sopapos, de garrotazos, ¿verdad? De la vida. Y a veces entonces, ¿cómo Dios hace para sacudir nuestro mundo? Ok, circunstancias, circunstancias. Y nuestro mundo se ve estremecido por circunstancias, por crisis, por debacles, ¿verdad? Y por situaciones. Ahora, tenemos entonces que ver que esas situaciones que vienen, ya sea por, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos trae bajo la convicción de que somos pecadores, de que estamos atados y que necesitamos a Dios, o que la palabra de Dios nos redarguya, o que haya una persona que realmente nos hable al corazón y nos haga ver realmente de que nosotros estamos equivocados, o que, como dicen los chafarotes, nos pongan pecho a tierra, ¿verdad? Y con el lagarto tortoleado, donde no podamos movernos. Entonces, ¿para qué Dios envía eso? Uno, Dios va a estremecer nuestra vida. ¿Para qué? Para examinar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque realmente en medio de las pruebas, dificultades, problemas, crisis, se va a probar lo que hay en nuestro corazón. Nuestro mundo también se ve sacudido. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer corrección a nuestra vida. Sabe que donde duele es donde realmente se necesita hacer los ajustes, hacer la corrección. Donde más le duele a usted en su vida, sea el bolsillo, ¿verdad? Sea en su salud, sea en su matrimonio, sea con sus hijos. Donde más le duela en su corazón es el lugar donde realmente necesita tratamiento. Y usted debe tratarlo, ¿verdad?, con el Señor, en oración, con la palabra del Señor para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque las circunstancias que estremecen nuestro mundo traen el propósito de corregirnos, Tercero, Dios estremece muchas veces nuestra vida para darnos dirección. Sí, darnos dirección. ¿Sabe usted que el pecado siempre nos va a dar una dirección? ¿Sí? Y la dirección que el pecado nos va a dar se llama degradación o destrucción. Ese es el camino, ¿verdad? Váyase por la avenida, ¿verdad? Por la avenida degradación y pase por la calle de la destrucción y usted llegará a su destino. Así, en el GPS de Dios, el pecado siempre nos va a dirigir hacia esos dos lugares. La avenida degradación y la calle que se llama la destrucción. Porque así es. Así es. Va a llevarnos hacia eso. Ahora, Dios quiere darnos un nuevo camino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios quiere darnos un camino verdadero. Por eso dice salmista David en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos pone la palabra de Dios para darnos una dirección correcta. Dios va a estremecer nuestro mundo porque Dios también quiere protegernos, ¿verdad? A veces vamos nosotros por un camino, de repente nos tropezamos y caemos y decimos, ¿verdad? Esa piedra, ¿por qué estaba ahí? Pero a veces es eso para protegernos de un mal mayor en nuestra vida personal. Como decía el doctor Adrian Royer, muchas veces Dios nos va a apretar, pero no nos va a destruir. Probablemente nos deje como esos aguacates a las 4 de la tarde ahí en el mercado del Rápido, ¿verdad? Todos batiditos, ¿verdad? Y todos aguaditos. Pero Dios no nos va a destruir. Y aunque lo deje todo batidito y todo, ¿verdad?, aguadito, déjeme decirle que aún de ese aguacate se puede hacer un buen guacamole, ¿verdad? Así es que, permítalo. Dios va a estremecer nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere perfeccionarnos. Dios quiere pulirnos. Dios quiere fortalecer nuestro carácter. Dios quiere desarrollar nuestra fe. Dios quiere desarrollar madurez. Dios quiere generar dependencia. Dios quiere propiciar compromiso y consagración en la vida. Los que realmente quieren andar en su propio camino y quieren andar, como decía Juan Gabriel, a su manera, bueno, a esos entonces las circunstancias de Dios van a perfeccionarlo. Yo sé, como decía el escritor de Hebreos,
Ninguna disciplina es causa de alegría. No, la disciplina de Dios no es causa de alegría. ¿Y qué disciplina va a ser causa de alegría? ¿Ah? Cuando mi mamá me disciplinaba, ¿usted cree que a mí me alegraba? Ya cuando la miraba con el palo de la escoba, con la chancleta en alto, ¿verdad? Yo ya iba llorando, ¿verdad? La carrera para que no me alcanzara. Ninguna disciplina es causa de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque la disciplina produce dolor. Pero solo es dolor. El beneficio es que realmente va a traer corrección, va a traer el hecho de que usted pueda madurar, ¿verdad? Hace unos años estaba en una sala velatoria aquí en la María Auxiliadora y estaba en un sofá ahí sentado, ¿verdad? Con otra persona aquí. Y luego miré que se sentó aquí una anciana. Cuando yo miré a la anciana, me recordé de ella. Era mi subdirectora en segundo grado. Mi subdirectora en la escuela José María González Rosa, ¿verdad? No esta de material, era la de madera, ¿verdad? Ya más o menos se imaginan cuántos años tengo yo, ¿verdad? Ya a días me calienta el sol, como dijo Luis Miguel, ¿verdad? Entonces, se sentó a la par mía. ¿Y sabe qué fue lo primero que me recordé de ella? Un día no llegó la profesora de segundo grado y entonces ella tuvo que hacerse cargo del grado. Ella tenía que hacer en la dirección, ¿verdad? Porque el director primario iba en la mañana y ella quedaba como subdirectora en la tarde. Y entonces ella tenía que atender cosas en la oficina de la dirección. Llegó a nuestro grado, ¿verdad? Puso una tarea en la pizarra y dijo, bueno, solo quiero decirles de que ya voy a regresar. Pero les digo, a aquellos que estén haciendo relajo, cuando yo regrese, déjenme decirles, ¿verdad? Que los voy a castigar. Ah, ni bien se había ido la señora, ¿verdad? Cuando aquel grado era un bacanal, ¿verdad? Nosotros pusimos un espía ahí, mira, ponete pilas, mira ahí, ¿verdad? Si no viene la subdirectora. Y cuando miró la molotera que nos teníamos nosotros brincando por todos aquellos pupitres, ¿verdad? Corriendo y gritando, aquel se sumó al bacanal y se le olvidó cuidar la puerta. Cuando acordamos tenemos a la profesora, era bajita, ¿verdad? La tenemos ahí. Todo el mundo nos petrificamos. Yo estaba encima de un pupitre y me quedé congelado al mirarla. Y dijo, bueno, fulano de tal, a la pizarra, fulano de tal, fulano de tal. Así era una fila de condenados que estábamos ahí, ¿verdad? Yo dije que el que estuviera haciendo relajo lo iba a castigar. Bueno, dijo, andaba una regla así, ¿verdad? Y así como de media pulgada de gruesa. Y dijo, bueno, pongan los dedos así. Ese era el don de misericordia que tenían los maestros en aquella época. Sí. A todos nos zampó un reglazo, ¿verdad? Y cuidadito lloraban, ¿verdad? Porque más duro les daba. Así las lagrimonas que le bajaban a uno, ¿verdad? Después de aquel. Sentado yo al lado de ella ahí. Y la miré, ¿verdad? Fue de lo que me acordé. Del reglazo que me zampó. Le dije, profesora, ¿se acuerda de mí? ¿Quién sos vos? Me dijo. Ah, fui fulano de tal, le digo yo, usted, cuando estudiaba ahí en la José María González Rosa. Ah, dice, siempre me acuerdo de usted. Por algo bueno no ha de ser, me dijo. Sí, le digo, siempre me acuerdo del reglazo que me zampó, le digo yo. Casi me revienta los dedos, le digo yo. Ah, pues seguro te lo merecías, me dijo. Pero ¿sabe una cosa? Le digo, maestra, le doy gracias. Gracias por ese reglazo, le digo yo. Porque realmente fueron uno de los muchos sopapos que yo recibí en la vida para poder enderezar mi vida. Le di gracias. Gracias, profesora. Yo la recuerdo con mucho cariño, ¿verdad? Ya ella quedó contenta, ya después estábamos platicando, ¿verdad? Con ella. Bueno, a veces Dios va a tener que no sacar su chipote chillón, como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Porque ese solo pitaba. Sino el hecho de que a veces Dios va a tener que sacar su recurso que va a captar nuestra atención. Y eso que va a captar nuestra atención normalmente va a tocar aquellas áreas que necesitan atención en nuestra vida. Nuestro corazón, nuestra salud, nuestra vida y las situaciones. Dios va a perfeccionarnos en ese sentido.
Bien, hermanos, ¿qué otro principio podemos aprender? Y hay un tercer principio aquí, y dice que cuando tu vida se vea estremecida, conéctate con Dios a un nivel, ¿verdad?, más profundo. Decía el salmista David en el Salmo 34, estas citas que están ahí son varias de las citas, pero decía el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó, ¿verdad? Y me libró de todas mis angustias. Este pobre clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias, lo libró de todos sus temores. Este pobre clamó. Entonces, ¿qué debe hacer cuando atraviese por una situación en la cual usted se ve estremecido? No sea presa del temor, no sea presa del dolor, no sea presa del lamento, de la queja, de la renegadera, del enojo, de la amargura que muchas veces estas situaciones quieren despertar en nosotros, sino haga algo que puede ser mucho más beneficioso que quejarse. Decía alguien por ahí que si nosotros pasáramos un poco más de tiempo orando, tendríamos menos tiempo de quejarnos, de lamentarnos, de amargarnos y de lanzar palabras de angustia, si tan solo pasáramos un poco más de tiempo orando. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Clamen al Señor, ¿verdad? Busque al Señor, busqué a Jehová y Él me oyó, dice. Los que clamaron al Señor fueron escuchados, ¿verdad? Los leoncillos, decía el Salmo 34, ¿verdad? Los leoncillos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es conectarnos, es establecer una conexión, y una conexión es una relación más estrecha, más cercana, es una relación más fluida, ¿verdad?, que debemos establecer nosotros con Dios. ¿Para qué? Porque eso nos va a ayudar ya sea para alentarnos, para sostenernos, ya sea para darnos la fe suficiente de que aunque estemos con el agua hasta el cuello, sabremos de que Dios tarde o temprano mandará su salvación y su liberación para nuestras vidas. Amén. Sí, Dios lo va a hacer. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hay descanso en el Señor. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:6, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, ¿verdad? Vuestras oraciones, vuestros ruegos, con acción de gracias, y el Dios de paz que sobrepasa vuestro entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estoy parafraseando el texto, ¿verdad? No estoy siendo tan fiel a ello, pero es el sentido de lo que dice, del hecho de no permitir que el afán, la preocupación, la angustia, la desesperación, la aflicción, el enojo, la amargura tomen control de nuestra vida, sino que podamos presentar delante de Dios nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros ruegos, y con acción de gracias, dice. Y entonces el príncipe de paz hará posible de que en nuestra mente experimentemos la paz mental, en nuestro corazón experimentaremos la paz emocional, ¿verdad? En nuestra vida experimentaremos la paz relacional y la paz espiritual en nuestro corazón, sabiendo de que estamos agarrados, ¿verdad? Agarrados a esa fuente de poder, a esa persona que realmente nos puede sostener, nos puede levantar, nos puede sostener y nos puede elevar de nivel en nuestra vida personal, aún en nuestras mayores crisis. Decía el salmista David: cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Por qué no viene a la roca que es más alta que usted? Esa roca inconmovible, esa roca que fue desechada por los edificadores y que ha venido a ser la piedra principal sobre la cual se edifica nuestra fe y sobre la cual está cimentada la iglesia. ¿Por qué no viene a esa roca que se llama Cristo? Cristo. Y que podamos realmente venir a Él, echando todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros, decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Y déjeme darle algo más para poder cerrar en oración. Que cuando nuestra vida se vea estremecida, cuando usted siente de que su vida está sacudida, que su silla está siendo estremecida, que su piso se está hundiendo, que su mundo se está resquebrajando, entonces confíe en Dios.
aún por las cosas que no es capaz de entender. Señor, no entiendo. No entiendo por qué estoy pasando por esto, por esta necesidad, por esta injusticia, por este dolor. No entiendo por qué estoy pasando por la incomprensión y el menosprecio de otros, por este prejuicio, o por qué estoy atravesando, ¿verdad?, por esta situación que me tiene en boca de todo el mundo, ¿verdad?, hablando cosas negativas de mí. Entonces decida confiar en Él. Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. ¿Por qué no decide hoy, si estás atravesando por eso, poder venir delante del Señor en oración, ahí en su mente y en su corazón, y decirle: Señor, yo hoy quiero confiar en ti, porque quiero ser como ese monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Póngase de pie y oramos al Señor. Cierre sus ojos y déjeme leerle esta porción bíblica que dice en Proverbios capítulo 3 versículo 5, mientras usted está ahí en oración diciendo, dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos confiar. Y debemos confiar en aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Se llama Jesús. Con el propósito de ¿qué? De pagar nuestra deuda, perdonar nuestros pecados, hacer la paz entre Dios y nosotros y darnos un nuevo propósito para vivir. Yo le animo una vez más, le exhorto, le demando, en el nombre de Jesús, que pueda poner su confianza en aquel que pagó su deuda moral, perdonó todos sus pecados e hizo posible la paz entre Dios y usted. Se llama Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos ahí en nuestra mente y en nuestro corazón? Y usted pueda hacer esta oración conmigo, de que juntos podamos decirle al Señor: amado Señor, hoy venimos delante de ti, porque podemos reconocer, Señor, que hay momentos en los cuales mi fe se ve sacudida, mi vida se ve, Señor, estremecida por dificultades, problemas, personas, por crisis que muchas veces quieren invadirme de temor, de dolor o de incertidumbre. Pero hoy, Señor, a la luz de tu palabra, aunque mi mundo se ha visto sacudido, aunque mi fe se ha visto debilitada, y aunque, Señor, mi futuro se ve incierto, yo quiero retomar, Señor, yo quiero reafirmar una decisión que hice anteriormente, y es la de creer y de confiar plenamente en ti. Y yo en esta tarde, en este lugar, Señor, quiero reiterar mi plena confianza en ti, como mi Señor, como mi Salvador, como mi protector y como mi compañía de camino en el resto de mi vida. Lo declaro